Al comprar una nueva casa de campo, una mujer decidió plantar sus flores favoritas. Pero al empezar a cavar, se topó con un pequeño ataúd infantil. Al abrir la tapa, quedó sin palabras. Elizabeth Peterson siempre había sido una trabajadora responsable en el jardín de infancia, querida no solo por los niños, sino también por los padres. Pero lo que le ocurrió en uno de sus días laborales cambió su vida para siempre. Nadie podría haber imaginado que terminaría en prisión después de regalarle a una de sus alumnas la mejor experiencia de cumpleaños. El cálido sol se asomaba por las ventanas del jardín de infancia, rayo de sol, iluminando con sus rayos brillantes las paredes llenas de dibujos alegres. En el suelo, entre juguetes esparcidos, los niños reían a carcajadas. Elizabeth, una educadora con voz suave y una sonrisa sincera, estaba sentada en la alfombra leyendo un cuento, gesticulando dramáticamente para resaltar los momentos más emocionantes. Y de repente, el dragón batió sus enormes alas y hizo una pausa, mirando los ojos de los niños, brillando de expectación. ¿Qué? ¿Qué pasó después?, exclamó Lily, una niña de 5 años con 2 trenzas apretadas. Eso lo sabrán mañana, dijo Elizabeth con una sonrisa. Oh, señorita Peterson. Un coro de voces decepcionadas llenó la sala. Ella rió, cerrando el libro, y prometió continuar al día siguiente. Los niños siguieron jugando y Elizabeth se sentó en una mesa para terminar de llenar un registro. Elizabeth, por favor ven a mi oficina, se escuchó la voz estricta de la señora Gray, la directora del jardín. Elizabeth levantó la cabeza, sintiendo un leve nudo de nerviosismo en su pecho. Por supuesto, señora Gray, voy enseguida. Camino a la oficina, repasaba mentalmente posibles razones para la llamada. ¿Quizás un padre se quejó? ¿O cometió un error en la documentación? Al entrar, la señora Gray la recibió con una expresión pensativa. Siéntate, Elizabeth, comenzó la directora, dejando a un lado unos papeles. Elizabeth se sentó al borde de la silla, tratando de mantener la espalda recta. Nos estamos preparando para la fiesta municipal. Es un gran honor para nuestro jardín, ¿lo entiendes? La señora Gray entrelazó las manos sobre la mesa, mirándola por encima de sus gafas. Por supuesto, asintió Elizabeth. Necesito que te encargues de organizar un número especial. Todos confiamos únicamente en ti, continuó la directora. Elizabeth parpadeó sorprendida. ¿Organizar? Pero yo nunca he hecho algo así. Elizabeth, sé que puedes hacerlo. Tienes talento, los niños te adoran. Sabes cómo inspirarlos. Elizabeth sintió un ligero temblor en las manos. La responsabilidad era enorme, pero no podía negarse. De acuerdo, señora Gray. Haré lo mejor que pueda. La directora asintió con aprobación. Perfecto. Empieza hoy mismo. Contamos contigo. Después de discutir los detalles, Elizabeth salió de la oficina, sintiéndose al mismo tiempo emocionada y un poco confundida. Señorita Peterson, ¿todo está bien?, preguntó Tina, una de las asistentes del grupo, al notar una ligera tensión en el rostro de su compañera. Sí, todo está bien, sonrió Elizabeth. Solo necesito preparar un número para la fiesta municipal. ¡Qué emocionante! ¿Ya sabes qué harás? Los ojos de Tina brillaron de interés. Todavía no, admitió Elizabeth. Pero la idea debe ser especial. Más tarde, durante la siesta, mientras los niños dormían, Elizabeth se quedó en su escritorio anotando ideas en un papel. ¿Danza? ¿Una obra de cuento? ¿O algo con música?, murmuraba mientras golpeaba el bolígrafo contra la mesa. De repente, la puerta se abrió lentamente y Tina asomó la cabeza. Te traje un té, dijo, dejando la taza en la mesa y sentándose junto a ella. ¿Ya se te ocurrió algo? Tengo algunas ideas, pero todo parece tan común, suspiró Elizabeth. Quiero algo brillante, que los niños recuerden para siempre.
Sabes, Lily y Tommy mencionaron la semana pasada que quieren ser astronautas. Quizás algo con temática espacial, sugirió Tina. Elizabeth se animó. El espacio. Eso podría funcionar. Podríamos crear un escenario con planetas, estrellas, y los niños podrían ser exploradores. Las ideas empezaron a fluir una tras otra. Tina añadió sus propias sugerencias y para el final de la siesta ya tenían la base del guión. Esa misma noche, Elizabeth organizó una pequeña reunión con sus colegas para discutir la puesta en escena. El equipo la recibió bastante bien, aunque alguien expresó dudas. Suena genial, pero ¿de dónde sacaremos los disfraces?, preguntó Meg, otra de las maestras. Podemos hacerlos nosotros mismos, propuso Tina. Papel, tela, papel aluminio. Con un poco de creatividad, lo lograremos. Puedo pedir a los padres que ayuden con las decoraciones, añadió Elizabeth. Todos asintieron con aprobación. Había mucho trabajo por hacer, pero el ambiente general era positivo. El silencio de la tarde empezaba a envolver el jardín de infancia. La mayoría de los niños ya habían sido recogidos por sus padres, pero en el grupo de Elizabeth todavía quedaban algunos pequeños esperando. Ella recogía cuidadosamente los juguetes, ayudando a los niños a guardar sus cosas. Danny, tu mamá ya está en el pasillo. Vamos, ponte el abrigo, dijo con una sonrisa al niño de grandes ojos marrones. Señorita Peterson, ¿mañana nos contará otra vez un cuento?, preguntó Lily con esperanza, sosteniendo un conejo de peluche. Por supuesto, Lily. Mañana continuaremos nuestra historia del dragón, respondió Elizabeth, ayudando a la niña a subir la cremallera de su abrigo. La puerta del grupo se abrió, y entró el señor Howard, un hombre alto, de cabello oscuro y corto, vestido con un traje impecable. Tras él, venía su esposa Julia, una mujer elegante, de rasgos marcados y mirada fría. Buenas tardes, señorita Peterson, saludó amablemente el señor Howard mientras se quitaba los guantes. Buenas tardes, señor Howard, respondió Elizabeth con una sonrisa. Patricia ya está lista. Acaba de ayudarme a recoger los juguetes. ¿De verdad?, dijo él, dirigiéndose a su hija, quien corrió felizmente hacia él. Eres una niña muy buena. Realmente es una niña maravillosa, añadió Elizabeth. Siempre atenta, obediente y tan cariñosa. Incluso ayuda a los demás niños. Julia frunció el ceño, apretando los labios en una fina línea. Sí, Patricia es nuestro orgullo, dijo con sequedad, mirando fugazmente a Elizabeth. Gracias por cuidar de ella, señorita Peterson, dijo el señor Howard mientras ayudaba a Patricia a ponerse el abrigo. Siempre es un placer, respondió Elizabeth. El señor Howard se despidió y la pareja salió del grupo. Apenas la puerta se cerró tras ellos, se escuchó la voz elevada de Julia en el pasillo. ¿Qué significa esto? ¿Crees que soy una tonta? Las palabras de Julia resonaban por el pasillo vacío. Cariño, ¿de qué hablas? El señor Howard parecía desconcertado por la agresión de su esposa. ¿Crees que no me doy cuenta? Julia entrecerró los ojos, alternando su mirada entre su esposo y la puerta del jardín. ¿Hay algo entre ustedes? ¿Ella te gusta? Vienes aquí demasiado seguido. Julia, basta. Solo vengo a recoger a Patricia. ¿Sabes lo importante que es para mí pasar tiempo con mi hija? ¿En serio? Pues antes no te veía tan entusiasmado cuando yo misma recogía a tu hija. Esto ya es demasiado. Su voz temblaba de ira. El señor Howard suspiró profundamente. No inventes cosas. La señorita Peterson solo está haciendo su trabajo. Julia bufó. Entonces, ¿por qué le sonríes como si hubiera algo entre ustedes? Elizabeth no pudo evitar escuchar las palabras fuertes que venían del pasillo. Intentó concentrarse en sus tareas, pero una inquietud interna comenzó a invadirla. Elizabeth, susurró una voz detrás de ella.
Se dio la vuelta y vio a la señora Barnes, una educadora del grupo vecino. ¿Todo está bien?, preguntó Elizabeth, notando cierta tensión en el rostro de su compañera. La señora Barnes asintió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Escuché a esa mujer atacando a su esposo. Fue extraño. Estaba hablando de ti. ¿De mí? Elizabeth frunció el ceño. Sí. La señora Barnes se acercó un poco más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Ten cuidado con esa familia. Dicen que esa mujer no está bien. Incluso estuvo internada en una clínica psiquiátrica. Elizabeth guardó silencio por un momento antes de sonreír, tratando de ocultar su incomodidad. Gracias por el aviso, señora Barnes. Le estrechó la mano a su colega y volvió a sus tareas. Cuando los niños se fueron, Elizabeth se quedó un poco más para poner en orden el aula. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con la señora Barnes. Julia siempre le había parecido extraña, pero un arrebato de celos así era inesperado. ¿De verdad cree que entre el señor Howard y yo podría haber algo?, murmuró Elizabeth para sí misma. Recordando la sonrisa afectuosa del señor Howard y la mirada cálida con la que veía a su hija, entendió que sus visitas siempre estaban relacionadas exclusivamente con Patricia. Qué fácil es que las personas imaginen cosas que no existen, dijo, apagando las luces del aula. Ya había oscurecido cuando Elizabeth salió del jardín de infancia. Inhaló el aire fresco de la noche y miró el cielo estrellado. Caminaba lentamente por la calle, sumida en sus pensamientos. Después de un día tan intenso, soñaba con llegar a casa, preparar algo ligero para cenar y relajarse. Pero aún le quedaba una tarea importante por delante. Pasando junto a la vitrina de una pequeña tienda de manualidades, recordó que mañana era el cumpleaños de Patricia. Como educadora, siempre intentaba dedicar atención especial a cada niño, especialmente en momentos como ese. Necesito comprar cuentas para un brazalete, se dijo a sí misma mientras entraba en la tienda. El agradable aroma a madera y textiles la envolvió en cuanto cruzó la puerta. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías con cintas de colores, lana, cuentas y otros materiales para manualidades. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?, saludó sonriente la dependienta, una mujer de mediana edad con cabello corto y mirada amable. Buenas tardes, respondió Elizabeth asintiendo. Necesito cuentas de color rosa pastel. La dependienta señaló con un gesto una estantería al fondo. Allí encontrará una buena selección. Si necesita algo, no dude en llamarme. Elizabeth se acercó a la estantería y comenzó a examinar cuidadosamente las cuentas. Sus ojos se detuvieron en unas pequeñas cuentas brillantes de color rosa claro. Son perfectas, susurró mientras extendía la mano para tomar un paquete. En ese momento, una mujer con un niño pequeño se acercó. El niño, de unos 5 años, sostenía la mano de su madre y miraba las cuentas con curiosidad. Mira, mamá, parecen caramelos, exclamó el niño con entusiasmo, señalando las cuentas de colores. Elizabeth sonrió. De verdad parecen dulces, pero creo que no son tan sabrosos. El niño se rió, y su madre miró a Elizabeth con gratitud. Gracias por hacerlo reír. No es el cliente más paciente. Lo entiendo, respondió Elizabeth. Soy educadora, así que los niños son mi especialidad. La mujer sonrió en respuesta. Que tenga suerte, le deseó mientras se dirigía a la caja. Elizabeth verificó nuevamente el color que había elegido, añadió un paquete de colgantes brillantes en forma de corazones y se dirigió a la caja. ¿Está creando algo especial?, preguntó la dependienta mientras registraba la compra. Sí, un brazalete para una niña de mi grupo. Mañana celebra su cumpleaños. La dependienta asintió con aprobación. Es un gesto muy bonito. Tiene usted un gran corazón. Elizabeth le agradeció el cumplido, tomó la bolsa con sus compras y salió de la tienda.
En casa la recibió el silencio. Encendió la luz de la sala, se quitó el abrigo y colocó la bolsa sobre la mesa. Ahora es momento de preparar la cena, dijo en voz alta mientras encendía la radio. Una melodía familiar llenó la habitación mientras sacaba verduras y un trozo de pollo del refrigerador. A Elizabeth le encantaba cocinar, especialmente cuando estaba sola. Era su forma de desconectarse del ajetreo del día. Después de la cena, se dedicó a crear el brazalete. Para ella, este proceso no era solo trabajo, sino una verdadera meditación. Ensartaba las cuentas cuando, de repente, sonó el teléfono. Respondió y escuchó la voz familiar de Tina, la asistente del jardín de infancia. Hola, Elizabeth. Perdona por molestarte tan tarde. ¿Recuerdas que mañana es el cumpleaños de Patricia? Hola, Tina. Sí, justo estoy terminando su regalo. ¡Qué bonito! Siempre haces algo especial para los niños. ¿No te cansas? Honestamente, me da alegría. Verlos felices es la mejor recompensa. Tina rió. Eres un verdadero ángel. Bueno, no te quito más tiempo. Que descanses. Igualmente, Tina, respondió Elizabeth mientras colgaba. Una vez terminado el brazalete, lo colocó con cuidado en una pequeña cajita, la ató con una cinta de satén y la dejó en la estantería. Acostada en la cama, sonreía mientras imaginaba la cara de Patricia al ver su regalo. Elizabeth se despertó con el sonido del despertador. La cálida luz del sol matutino iluminaba su acogedora habitación. Bostezó, se estiró y tomó el teléfono para apagar el molesto sonido. Espero que hoy todo salga bien, murmuró mientras se levantaba. Su rutina matutina era siempre la misma, una taza de café fuerte, su música favorita y prepararse sin prisas para el trabajo. En la cocina, el aroma del café recién molido llenaba el aire. Elizabeth encendió la radio, donde sonaba una canción alegre que tarareaba mientras preparaba el desayuno. Hoy es tu cumpleaños, Patricia, dijo en tono juguetón, como si hablara consigo misma. Espero que te guste mi regalo. Sobre la mesa estaba la pequeña caja con el brazalete, atada con un lazo rosa. Elizabeth la miró detenidamente, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Se puso su vestido azul favorito y recogió su cabello en una cola de caballo ordenada. Un último vistazo al espejo y estaba lista para el día de trabajo. Bueno, es hora de irse, dijo mientras tomaba la cajita y su bolso. En el jardín de infancia siempre reinaba un ambiente especial. Cuando Elizabeth entró al edificio, la recibieron las voces alegres de los niños y las sonrisas de sus colegas. «Buenos días, señorita Peterson», gritó alegremente Tommy, uno de los niños más activos de su grupo. «Buenos días, Tommy», respondió ella con una sonrisa, acariciándole ligeramente la cabeza. Varios niños corrieron hacia ella, todos queriendo abrazar a su querida maestra. «Señorita Peterson, ayer hice un dibujo para usted», anunció emocionada la pequeña Sophie, extendiéndole un dibujo de un sol y flores. «Qué hermoso, Sophie. Eres una gran artista. Lo colgaremos en nuestra pared de arte», dijo Elizabeth abrazando a la niña. Más tarde, cuando todos los niños se reunieron, ella se dirigió a ellos. «Hoy es un día especial, chicos. Es el cumpleaños de una de nuestras amigas. ¿Quién sabe de quién es?». Los niños gritaron al unísono. «De Patricia». La niña, que estaba sentada en la alfombra, sonrió tímidamente. Su largo cabello castaño estaba recogido en trenzas impecables y su vestido tenía pequeños estampados de flores. «Patricia, todos te queremos mucho, y quiero darte algo», dijo Elizabeth, sacando una cajita. Los niños contuvieron el aliento mientras la cumpleañera desataba el lazo. «Vaya, es un brazalete», exclamó Patricia, con los ojos brillando de alegría. «Te lo mereces, querida. Es tan hermoso y delicado como tú», dijo Elizabeth,
ayudándola a ponerse el brazalete en su pequeña muñeca. Gracias, señorita Peterson. Es precioso. Patricia se lanzó a abrazar a su maestra. Los niños la rodearon, todos tratando de ver el brazalete. Ahora eres como una princesa, dijo Mako, mirando el adorno. ¿Puedo tener uno también?, preguntó Lily, mirando soñadoramente las cuentas brillantes. Tal vez, Lily. Pero ahora, celebremos a nuestra Patricia, propuso Elizabeth. Los niños empezaron a cantar feliz cumpleaños mientras Patricia irradiaba felicidad. Después de las felicitaciones, el día continuó con normalidad. Elizabeth dirigió las actividades de la mañana, leyó cuentos a los niños y luego salió al patio con el grupo. En el parque infantil, Patricia se acercó a Elizabeth. Señorita Peterson, ¿siempre hace regalos de cumpleaños? Por supuesto, los quiero mucho a todos, dijo Elizabeth, guiñándole un ojo. Entonces, ¿me quiere a mí también?, preguntó la niña con esperanza. Claro que sí, Patricia. Eres nuestra pequeña estrella, aseguró su maestra. En ese momento, Tina, la asistente, se acercó. Hoy todo está saliendo perfecto. Los niños están de excelente humor y tu luz es más radiante de lo habitual, Elizabeth. Tina, simplemente me encanta verlos felices. Eso me llena de energía, respondió ella, observando cómo los niños jugaban en el arenero. Los niños corrían por el parque, riendo y jugando al escondite. El aire estaba impregnado con el aroma de hojas caídas y el cálido sol creaba una sensación de confort. Elizabeth vigilaba atentamente a los pequeños cuando de repente escuchó una voz familiar. Elizabeth, ¿puedes venir un momento?, la llamó la señora Gray, la directora del jardín, desde la entrada. Elizabeth asintió y se giró hacia Tina. Tina, vigila a los niños. Voy a ver a la directora, intentaré no tardar. Por supuesto, no te preocupes, todo estará bajo control, respondió Tina, observando cómo Mako y Lily discutían sobre quién sería el siguiente en buscar en el juego de escondite. En la oficina de la señora Gray reinaba un ambiente de trabajo. Sobre la mesa había guiones, notas y muestras de decoraciones. Elizabeth, necesitamos hablar sobre el número de tu grupo para la actuación de la fiesta, comenzó la directora, invitándola a sentarse. Claro, señora Gray. Pensaba en algo temático relacionado con el espacio. Por ejemplo, los niños podrían representar una escena sobre exploración espacial, propuso Elizabeth. La directora asintió pensativamente. Buena idea. Pero no olvides los disfraces y los ensayos. Eso es fundamental. Algunos padres se han ofrecido a ayudar con los disfraces, añadió Elizabeth. Y puedo comenzar los ensayos la próxima semana. La señora Gray sonrió. Por eso te valoro, Elizabeth. Siempre tienes todo bajo control. Cuando regresó con los niños, Tina la recibió con expresión preocupada. Elizabeth, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado?, preguntó la maestra frunciendo el ceño al ver su rostro tenso. No puedo encontrar a Patricia, soltó la asistente, mirando nerviosamente hacia el parque. Elizabeth sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Cómo que no está? ¿Has buscado en todas partes? Revisé el patio, los baños, todos los rincones. Pensé que tal vez se había escondido, pero Tina hablaba de manera atropellada, su voz temblaba. Elizabeth se llevó las manos a la cabeza. Bien, cálmate. Vamos a buscar otra vez. Recorrieron todo el jardín de infancia, revisando los armarios, las bodegas y hasta inspeccionaron la cerca que daba a la calle. Cada vez, sus esperanzas se desvanecían en desesperación. Pasaron 30 minutos, pero Patricia seguía sin aparecer. Intentando mantener la calma, Elizabeth dijo: «Tenemos que informar a sus padres». Tina asintió, y 15 minutos después, el señor Howard y su esposa Julia llegaron al jardín infantil como un torbellino.
¿Dónde está mi hija?, preguntó en voz alta el señor Howard, su mirada llena de preocupación. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla, intentó tranquilizarlo Elizabeth. Pero Julia, sin contener sus emociones, comenzó a gritar de inmediato. Todo esto es culpa tuya. Si en lugar de coquetear con los maridos ajenos hicieras tu trabajo, nada de esto habría pasado. Pero, señora Howard, empezó a justificarse Elizabeth, pero Julia no la dejó terminar. Cállate. ¿Cómo pueden contratar a idiotas como tú para cuidar niños? Deberías haber estado vigilándola. Continuó gritando Julia, gesticulando con las manos. El señor Howard intentó intervenir. Julia, cálmate. Las emociones no nos van a ayudar. ¿No nos van a ayudar? ¿Hablas en serio? Tu hija está desaparecida. Su voz se rompió en un grito ronco. Elizabeth bajó la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentía culpable, a pesar de haber estado en ese momento en la oficina de la directora. En ese instante, la señora Gray se acercó. Señores Howard, entiendo cómo se sienten, pero les pido que mantengan la calma. Ya hemos informado a la policía y hemos iniciado la búsqueda. ¿La policía?, preguntó preocupado el señor Howard. ¿Cree que alguien la secuestró? No descartamos ninguna posibilidad, respondió la directora. Nuestro personal está buscando alrededor del edificio. ¿Y esa maestra? ¿Dónde estaba?, preguntó Julia con sarcasmo, señalando a Elizabeth. La señora Gray la miró con frialdad. Elizabeth estaba en una reunión relacionada con la organización de una celebración para los niños. Tina estaba a cargo del grupo, y esto estaba coordinado. ¿Coordinado? La niña está desaparecida. ¿Quién asumirá la responsabilidad por esto?, volvió a gritar Julia. Elizabeth sollozó en silencio, sintiéndose completamente destruida por las palabras de la furiosa madrastra. Unos minutos después, llegó la policía al jardín. Elizabeth apretó un pañuelo en sus manos mientras observaba cómo los oficiales interrogaban al personal y a los padres. Haremos todo lo posible por encontrar a su hija, aseguró un oficial al señor Howard. Lo único que podían hacer era esperar, pero para Elizabeth esa espera se convirtió en una auténtica pesadilla. Una y otra vez repasaba los eventos del día en su cabeza, tratando de entender qué se le había pasado por alto. Afuera comenzó a llover, las gotas golpeaban el cristal, intensificando la sensación de ansiedad. Elizabeth estaba sentada en una esquina de la oficina. «Patricia, ¿dónde estás?», susurró, sintiendo cómo su corazón se encogía de impotencia. Pasaron varios días desde la desaparición de Patricia, pero la búsqueda seguía sin éxito. Las mañanas comenzaban con ansiedad y terminaban con una sensación de desesperanza. La policía continuaba con la investigación, interrogando a todos los que estuvieron en el jardín ese día. Elizabeth fue suspendida de su trabajo. Aunque la mayoría de sus colegas la apoyaban, ella se sentía aislada. Los adultos susurraban a sus espaldas, y Julia Howard parecía haber hecho de su misión personal destruir su vida. Elizabeth fue convocada nuevamente a la estación de policía. La oficina del detective Randall estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara de escritorio. Elizabeth nerviosamente jugaba con el borde de su bolso mientras esperaba más preguntas. Elizabeth, comenzó el detective, con un tono suave pero con un toque de profesionalidad estricta, entendemos que estaba en una reunión en ese momento. Pero debo hacerle algunas preguntas adicionales. Ella asintió, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Claro, pregunte. ¿Notó algo inusual en el comportamiento de Patricia en los últimos días? ¿Alguien la molestaba o mencionó algo sobre sus planes? Elizabeth negó con la cabeza. No, todo era como siempre, alegre, amigable. No había señales de preocupación. ¿Quién estaba en el patio ese día?, preguntó el detective, revisando sus notas. Dejé al grupo con Tina. Es una buena trabajadora,
Confío en ella, respondió Elizabeth, tratando de sonar segura. El detective Randall tomó algunas notas. No descartamos la posibilidad de que la niña se haya ido accidentalmente, pero Julia Howard insiste en que usted podría estar involucrada. Elizabeth frunció el ceño. Esto es absurdo. ¿Cómo puede pensar así? Yo quiero a Patricia como a todos mis alumnos. Lo entiendo, asintió Randall. Pero sus acusaciones son serias y debemos considerar todas las versiones. Después del interrogatorio, al salir de la comisaría, Elizabeth se encontró con Julia. La mujer estaba de pie en la entrada, vestida con un abrigo formal, su rostro expresaba una mezcla de odio y furia. ¿Qué? ¿Tu historia pronto llegará a su fin? Siseó, acercándose a Elizabeth. ¿Qué quiere decir? Preguntó Elizabeth, tratando de mantener la calma. Sabes perfectamente que haré todo lo posible para que nunca vuelvas a ver a mi esposo, su voz estaba cargada de veneno. Elizabeth apenas contuvo una risa. ¿De verdad no entiende que no hay nada entre nosotros? Julia bufó, como si las palabras de Elizabeth no tuvieran sentido. No me importa lo que digas. Gente como tú no tiene nada sagrado. Perdí mi trabajo. Perdí la paz. ¿Y quiere decirme que eso no es suficiente? La voz de Elizabeth temblaba, pero no apartó la mirada. Aún no has perdido nada, dijo Julia con sarcasmo. Me aseguraré de que termines en la cárcel. Y estoy segura de que ahí es donde perteneces. Elizabeth suspiró, intentando controlar su ira. Puede odiarme todo lo que quiera, pero eso no traerá de vuelta a Patricia. Estas palabras parecieron afectar a Julia. Se quedó inmóvil por un momento, pero luego se dio la vuelta bruscamente y se marchó, cerrando de un golpe la puerta de su auto. Más tarde, al regresar a casa, Elizabeth sintió como el peso de todo lo ocurrido la aplastaba. Su apartamento se sentía vacío y frío. Se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín, y se permitió llorar. De repente, alguien llamó a la puerta. Era su colega, Marta. No podía dejarte sola, dijo al entrar. Gracias, Marta, susurró Elizabeth, invitándola a sentarse. Escucha, sé que esto no es fácil para ti, pero no estás sola. Todos sabemos que no eres culpable, dijo Marta, apretando su mano. Elizabeth asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud por ese apoyo. Al día siguiente, Elizabeth fue llamada de nuevo a un interrogatorio. El policía intentó suavizar el ambiente, pero las preguntas se volvían cada vez más difíciles. Señorita Peterson, recuerde, ¿había alguien extraño cerca ese día? Preguntó Randall. Elizabeth reflexionó. No recuerdo a nadie sospechoso. Fue un día como cualquier otro. No noté a nadie ajeno en la zona. Intente recordar cualquier detalle, por pequeño que sea, asintió él. Si recuerda algo, llámenos. Al salir de la comisaría, Elizabeth se encontró nuevamente con Julia. De todos modos, esto terminará mal para ti, dijo Julia de manera siniestra antes de marcharse. Esas palabras resonaron en la mente de Elizabeth. El miedo la invadió, pero sabía una cosa, rendirse no era una opción. Pasó un mes desde la desaparición de Patricia y la esperanza de encontrarla se desvanecía. Elizabeth, agotada por los interminables interrogatorios y acusaciones, no esperaba que todo terminara tan rápido y de una forma tan terrible. Julia Howard cumplió su promesa, usó sus contactos para asegurar un veredicto de culpabilidad. La acusada Elizabeth Peterson se le declara culpable de negligencia que resultó en la desaparición de una menor. El tribunal la condena a 5 años de prisión. Esas palabras del juez resonaron en la mente de Elizabeth. Su cuerpo parecía haberse petrificado, y sus piernas no respondieron cuando los guardias la levantaron del asiento. Miró a su alrededor, buscando una mirada de compasión, pero en la sala reinaba el silencio. En la puerta estaba Julia, su rostro mostraba una fría satisfacción.
Te lo advertí, susurró mientras Elizabeth pasaba a su lado. El primer día en prisión fue para Elizabeth como una pesadilla de la que no podía despertar. Camas duras, rejas, miradas frías. La llevaron a una celda donde ya estaban dos mujeres, Margaret, una mujer mayor y callada, y Jenny, joven y con una mirada desafiante. ¿Eres nueva?, dijo Jenny con sarcasmo, mirando a Elizabeth de arriba abajo. Sí, respondió brevemente, intentando ocultar el temblor en su voz. ¿Qué hiciste?, continuó Jenny. Elizabeth no sabía qué decir. Las palabras se atoraban en su garganta. Me acusaron injustamente, dijo finalmente, evitando el contacto visual. Aquí todos dicen lo mismo, se burló Jenny, recostándose en su litera. Margaret solo le echó un vistazo rápido y volvió a leer un libro viejo. Con los días, Elizabeth empezó a entender que su vida tras las rejas sería una prueba que nunca imaginó. Una mañana, mientras estaba en la fila para el desayuno, se le acercaron dos reclusas con rostros amenazantes. ¿Eres Elizabeth?, preguntó una de ellas, acercándose demasiado. Sí, respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Esto es un saludo de parte de Julia Howard, dijo la otra antes de empujarla bruscamente, haciendo que cayera al frío suelo de concreto. Déjenme en paz, gritó Elizabeth, pero su voz se perdió en el ruido general. Ninguno de los guardias intervino. Las mujeres se alejaron riendo, mientras Elizabeth permanecía en el suelo, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Esa noche, cuando Jenny salió para su turno en la cocina, Margaret finalmente habló. Tienes que tener cuidado. Aquí nadie va a protegerte. ¿Pero por qué todo esto?, susurró Elizabeth, sentada en su litera. No hice nada, no soy culpable. Margaret negó con tristeza. Aquí, a nadie le importa. Tienes una enemiga fuera de estas paredes, y hará todo lo posible para destruirte. ¿Pero por qué? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elizabeth. Envidia, celos, odio, dinero, ¿quién sabe? Aquí tienes que ser fuerte, de lo contrario, te romperán. Cada día la situación empeoraba. Julia parecía encontrar maneras de hacer llegar sus mensajes a Elizabeth de forma regular. Una noche, cuando Elizabeth estaba a punto de quedarse dormida, la puerta de la celda se abrió de golpe y entraron dos mujeres. ¿Pensaste que podrías escapar de esto? Una de ellas sostenía un cuchillo improvisado. Por favor, déjenme, susurró Elizabeth, retrocediendo hasta la pared. Ya es demasiado tarde para pedir clemencia, se burló la otra. La atacaron, pero esta vez el ruido atrajo a un guardia, quien dispersó a las agresoras. Elizabeth se levantó del suelo con dificultad, su cuerpo dolía y su rostro mostraba las marcas de los golpes. Días después, durante la distribución de correo, Elizabeth recibió una carta. Era la primera en todo el mes. Reconoció la letra, Marta, su colega y única amiga. Querida Elizabeth, sé lo difícil que es para ti ahora, pero tienes que resistir. Todos sabemos que no eres culpable y prometo que haré todo lo posible para ayudarte a salir. Eres fuerte y lo superarás. Resiste. Tu amiga, Marta. Esas palabras fueron un rayo de luz en la oscuridad. Elizabeth sostuvo la carta con fuerza, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior. Esa noche, acostada en su litera, Elizabeth sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía una razón para luchar. Sabía que Julia no se detendría, pero ella no pensaba rendirse. Tienes razón, Margaret, dijo al día siguiente, acercándose a su compañera de celda. Tengo que ser fuerte. Margaret asintió, sonriendo por primera vez. Es ahí donde comienza la lucha. Cada día, Elizabeth despertaba con los golpes sordos en la celda, el olor de la comida que le provocaba náuseas y las miradas de sus compañeras llenas de burla e indiferencia. Aprendió a no mostrar debilidad.
Durante los años que pasó en esa celda, entendió que nadie era realmente un amigo. Al principio intentó creer que algún día la liberarían, que la verdad saldría a la luz. Pero con cada día que pasaba, su confianza disminuía. El proceso judicial era distante e inalcanzable. No podía permitirse relajarse. Seguía luchando, sin rendirse. Pero dentro de ella crecía un sentimiento de impotencia, y cada noche, al acostarse, sus pensamientos volvían a Julia. ¿Por qué esa mujer no podía dejarla en paz? ¿Qué clase de placer cruel escondían sus actos? Un día, cuando Elizabeth salió al patio para la hora de recreo, un guardia se le acercó y le dijo en voz baja: «Te llaman al despacho para una visita». Elizabeth sintió que su corazón se detenía por un instante. Hacía tiempo que no veía a nadie conocido, no tenía familiares, y ahora iba a encontrarse con alguien que había destruido su vida. Al entrar en la sala, su mirada se posó de inmediato en la mujer que estaba sentada detrás de la mesa, sonriendo de forma depredadora. Julia. Elizabeth se quedó paralizada. Julia parecía como si hubiera venido a una reunión con una amiga, no con una enemiga a la que había arruinado. Estaba sentada tranquilamente, tomando café, y ni siquiera notó cuando Elizabeth se acercó al cristal que la separaba. «¿Qué tal aquí?», se burló Julia. Elizabeth permaneció en silencio, incapaz de encontrar palabras. En su pecho todo se contrajo. Odio, dolor, decepción, todo se mezclaba, pero al final simplemente lanzó una mirada llena de desprecio a través del cristal. «No entiendo qué te hice. ¿Por qué me haces esto?». Su voz temblaba, pero se obligó a mantenerse erguida, sin mostrar debilidad. Julia la observó con una sonrisa fría. Sus ojos reflejaban un odio oculto. Dejó la taza y, cruzando las manos sobre la mesa, se inclinó un poco más cerca del cristal. «Dios mío, qué ingenua eres. ¿Todavía crees que no me di cuenta de nada?», dijo con sarcasmo. «¿De qué hablas?», preguntó Elizabeth, confundida. «Vi cómo querías ocupar mi lugar. Por eso planeé todo esto a propósito. ¿Sabes? Llegaste a molestarme tanto que decidí deshacerme de ti. Ya no podrás estar con mi esposo». «¿Estar con tu esposo? ¿Para qué querría eso?». Elizabeth no entendía de qué estaba hablando. Sintió como el pánico empezaba a apoderarse de ella. Cerró los puños, tratando de contener la oleada de ira que la invadía. «¿Estás loca? Arruinaste mi vida. Lo destruiste todo. ¿Y qué con eso? Es exactamente lo que mereces». Julia hablaba con tal desprecio que Elizabeth se quedó sin aliento por un momento. «Te lo buscaste. Yo no soy culpable», gritó Elizabeth, intentando llegar a ella. «Sabes perfectamente que no tengo nada que ver con lo que le pasó a Patricia. ¿Qué no eres culpable?». Julia se echó a reír. «¿En serio? ¿De verdad crees que alguien cree en tu versión? Yo sé lo que pasó con esa chica. Tú la mataste». Elizabeth sintió cómo su respiración se volvía pesada. Cerró los labios con fuerza, tratando de contener las lágrimas, pero le resultaba difícil mantenerse firme. «¿Qué le hiciste?», gritó Elizabeth. «Yo no le hice nada, pero tú sí», continuó Julia, con una voz que transmitía no solo odio, sino una cruel y despiadada seguridad. Elizabeth sintió cómo su mundo se desmoronaba. Todo aquel pequeño rincón de vida que había construido para sí misma, su trabajo, sus sueños, se desvaneció en un instante. Julia la humillaba, y sus palabras penetraban en lo más profundo de su alma, causando un dolor indescriptible. «¿Por qué eres tan cruel?», exhaló Elizabeth con dificultad. «No soy yo, eres tú», rió Julia. «¿Creías que podías derrotarme? Ahora estás aquí. Y voy a disfrutar viendo cómo sufres y te pudres en este lugar». Elizabeth no podía soportar más esa conversación. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su celda.
Pero antes de salir de la habitación, se giró y encontró la mirada de Julia. Esa mirada estaba llena de victoria, cruel y fría. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió como las lágrimas rodaban incontrolablemente por sus mejillas. Comprendió que Julia había hecho algo con Patricia, pero hasta el último momento no quería creer que esa mujer fuera capaz de matar. De regreso en su celda, se sentó en su litera y se cubrió el rostro con las manos. Sus pensamientos giraban sin cesar, pero no podía ordenarlos. Pasaron 5 años. 5 largos años llenos de sufrimiento, humillaciones y desesperación. Y al fin, Elizabeth salió. Estaba parada frente a las puertas de la prisión, inhalando el aire fresco que parecía tan extraño como el mundo a su alrededor. Cerró los ojos y sintió como el viento rozaba su rostro. En su mente solo resonaba una palabra: libertad. Pero esa libertad no le traía alegría. Elizabeth miró a su alrededor, intentando comprender qué sentía. El mundo había cambiado. No podía creer que todo esto fuera su vida. Todo lo que había vivido parecía una sombría pesadilla que la perseguía cada mañana, cada día, cada noche en la celda. Caminando por la calle, su mirada estaba vacía. El cansancio y el dolor acumulados durante todos esos años no la soltaban. Era como un mal sueño. Elizabeth no sentía nada. Solo frío por dentro y decepción. Al llegar a su apartamento, se detuvo frente a la puerta. Con la llave en la mano, respiró hondo y abrió. La vieja cerradura, casi oxidada, se dio con dificultad. Durante unos instantes, parada en el umbral, escuchó el silencio. El apartamento estaba tal como lo había dejado, con las mismas viejas paredes que habían sido testigos de su vida antes de que todo colapsara. Entró al baño y cerró la puerta detrás de ella. El agua de la ducha caía caliente, pero Elizabeth no la sentía. Simplemente permanecía ahí, bajo el agua, intentando lavar todos los años y todo lo que había vivido. Después de la ducha, se sentó en su sillón favorito y cerró los ojos. Sus manos, que sostenían una taza de café, temblaban, pero ella no lo notaba. Los pensamientos en su cabeza no eran claros. La sensación de que su vida se escapaba de sus manos no la dejaba en paz. Reflexionando, Elizabeth miró su reflejo en la ventana. Su apariencia había cambiado. Su piel estaba pálida y sus ojos habían perdido el brillo de antaño. Antes, cuando se miraba al espejo, veía a una mujer llena de energía y ambiciones. Ahora, solo quedaba un tenue reflejo de quien alguna vez fue fuerte. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntó Elizabeth, pero la respuesta era demasiado dolorosa para encontrarla. El tiempo pasaba, pero nada en su vida cambiaba. A pesar de haber recuperado la libertad, seguía estando atrapada. Elizabeth no quería salir a la calle para no enfrentar las miradas acusadoras ni escuchar los murmullos a sus espaldas. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Pensó en buscar un trabajo, pero luego se burló de sí misma. Era poco probable que alguien la aceptara después de lo sucedido. Y aunque encontrara trabajo, sería solo una solución temporal. No puedo quedarme aquí, pensó Elizabeth. Su corazón se encogió. Sabía que permanecer en ese lugar no tenía sentido. Ese apartamento era una prisión y necesitaba deshacerse de él y de todo lo que representaba. A la mañana siguiente, Elizabeth tomó una decisión. Decidió vender el apartamento e irse. Irse a un lugar donde el pasado no la persiguiera. Llamó a un agente inmobiliario para organizar la venta. No fue fácil, pero sabía que no podía quedarse. Un mes después, estaba en el centro de su apartamento vacío, mirando las cajas y bolsas ordenadas en una esquina. Toda su vida estaba ahora empacada en esas cajas, sus libros, ropa, fotografías, recuerdos. Pero lo más importante que sentía era la ausencia de todo lo que alguna vez había sido importante para ella. El apartamento donde había pasado tantos años ahora le resultaba extraño, al igual que todo su antiguo mundo.
El proceso de venta del apartamento no fue fácil. El agente inmobiliario con el que se encontró no era en absoluto el ideal. Venía, inspeccionaba el lugar, hacía observaciones sobre pequeños defectos, pero Elizabeth no lograba entender que podía no gustarle de ese lugar. Era su hogar. Era su pasado. Es un apartamento precioso, Elizabeth, decía él, suspirando. Pero hay mucho que hacer aquí. Algunas paredes tal vez necesiten pintura. La cocina debería renovarse. Hagan lo que quieran, dijo ella con voz cansada. Solo quiero venderlo lo más rápido posible. El agente, como si no notara su estado de ánimo, continuaba hablando sobre algo y escribiendo en su cuaderno. Elizabeth apenas lo escuchaba. En ese momento no estaba con él, sino perdida en sus pensamientos, en sus recuerdos, en esos momentos en los que su vida era completamente diferente. Cuando se concretó la venta, no sintió ni alivio ni alegría. Solo vacío. Con este lugar desapareció su apego, desaparecieron sus recuerdos del pasado. Fue su elección, su decisión. Mientras empacaba sus cosas, se repetía a sí misma que este paso era el comienzo de algo nuevo. Tenía que dejar la ciudad atrás. Tenía que irse a un lugar tranquilo, donde pudiera olvidarse de todo. ¿Estás segura?, le preguntó una de sus viejas amigas, Marta, que había ido a despedirse. Elizabeth asintió. En sus ojos ya no había ese brillo que antes la caracterizaba. Solo esbozó una ligera sonrisa y se encogió de hombros. Sí, respondió. No puedo quedarme aquí. Este lugar significa demasiado para mí, demasiado dolor. Marta suspiró y la abrazó, sin decir una palabra. Fue un momento de comprensión. Elizabeth hacía tiempo que dejó de esperar compasión o apoyo de las personas. No podían entender lo que había vivido, y ella no podía explicárselo. Con su equipaje y maletas, llamó a un taxi que la llevó a través del bullicio de la ciudad. Elizabeth no podía entender en qué momento su vida había perdido el sentido. Todo lo que quedaba era el lugar al que se dirigía y la posibilidad de empezar de nuevo. Comprándose una casa de campo en las afueras, Elizabeth comenzó a instalarse en su nuevo hogar. Este paso no solo representaba un cambio físico, sino también un intento de escapar de los recuerdos y del dolor que quedaban en el pasado. ¿Y cómo te va en tu nuevo lugar?, le preguntó Marta, su vieja amiga, cuando Elizabeth la llamó. Me gusta, siempre había soñado con un lugar como este. Aquí no hace tanto calor, no hay tanto ruido. Y por fin podré plantar mis flores, respondió Elizabeth, sintiendo que ese simple gesto le ayudaría a sentirse en armonía consigo misma. Bueno, si realmente te gusta, respondió Marta sonriendo. Solo, por favor, cuídate. Y ven a visitarme. Lo haré. Gracias por el apoyo, amiga, respondió Elizabeth y colgó. Al mudarse a la casa de campo, Elizabeth se puso enseguida a trabajar. El paisaje no estaba ni cerca de ser perfecto, pero no se quejaba. Quería que este lugar fuera su refugio, un lugar donde pudiera ser feliz. Mientras plantaba flores y arbustos, sentía como su alma se llenaba de paz. Un día cálido decidió hacer una pequeña jardinera para los iris. Respirando profundamente, Elizabeth tomó la pala y comenzó a cavar. El suelo estaba pesado, pero no se detuvo. En un momento, cuando clavó con fuerza la pala en la tierra, sintió que algo duro y sólido se encontraba con la herramienta. Elizabeth se detuvo un momento. Recordando viejas historias de campo sobre objetos olvidados o botellas antiguas, continuó cavando. Pero lo que encontró no era en absoluto lo que esperaba. ¿Qué es esto?, susurró, retrocediendo un paso. Vio una pequeña caja de madera, cubierta de tierra y hojas. Su corazón comenzó a latir más rápido. Elizabeth no podía creer lo que veía. Tomó aire y, con valentía, la abrió. Elizabeth sintió como algo se le apretaba en el cuerpo. El terror la hizo perder el aliento.
Se apartó, incapaz de creer lo que acababa de encontrar. Dentro de la caja había el cuerpo de un niño, y en el manillar había una pulsera que ella le había regalado a Patricia en aquel fatídico día. Con las manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a la policía. «Hola, ¿policía?». Su voz temblaba, pero trataba de hablar con calma. «He encontrado una caja con el cuerpo de un niño. Por favor, vengan rápido». La policía llegó rápidamente. Media hora después, había 2 patrullas estacionadas en su propiedad. Elizabeth observaba las acciones de los detectives y agentes que inspeccionaban el lugar. Estaba apartada, con las manos apretadas en puños, sin poder apartar la mirada del lugar donde había hecho ese horrible descubrimiento. «Entienden, sé de quién es este cuerpo», dijo entre lágrimas, esforzándose por pronunciar las palabras. Un detective, un hombre de mediana edad con expresión seria, se volvió hacia ella. «¿Y de quién es?», preguntó. «Es Patricia Howard», comenzó ella, su voz temblaba, pero continuó. «Hace 5 años trabajaba como maestra en un jardín de infancia y esa niña desapareció». Elizabeth se cubrió la cara con las manos y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Intentaba calmarse, pero no podía. Todo era como aquel día en que Patricia desapareció. Volvió a sentirse culpable, como si de nuevo fuera su culpa. «Me acusaron de no haberla vigilado, como si ella hubiera desaparecido por mi culpa», suspiró profundamente Elizabeth. «Y me metieron en prisión durante 5 años. Y hoy solo quería plantar flores, y aquí». De nuevo comenzó a llorar, y los detectives se miraron en silencio. La comprensión en sus ojos gradualmente se transformó en cautela a medida que se daban cuenta de la gravedad de la situación. 1 hora después, el señor Howard llegó al lugar del suceso acompañado de su esposa Julia. Elizabeth enseguida notó que Julia se comportaba de manera extraña. Su rostro estaba pálido, y sus ojos no dejaban de moverse. Estaba inquieta, jugando con su vestido y sin poder quedarse quieta. «¿Cómo? ¿Cómo pudieron encontrarla?», preguntó Julia, acercándose a Elizabeth y mirando nerviosamente a su alrededor. Elizabeth la observó en silencio, luego se acercó un poco más. «Julia, tú misma me contaste, cuando me visitaste en la cárcel, donde escondiste el cuerpo de tu hijastra», dijo de forma inesperada Elizabeth. Julia se quedó inmóvil, y sus ojos se agrandaron instantáneamente por el shock. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Yo no recuerdo eso. ¿Por qué compartiría eso contigo?». «No eres mi amiga», dijo Julia, con una voz nerviosa y una expresión aterrada. El señor Howard, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intentaba entender qué estaba sucediendo. Estaba apartado, sumido en sus pensamientos, pero ahora, al escuchar esas palabras, miró a Elizabeth con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Confiesa que fuiste tú quien mató a Patricia para que tu esposo no me viera más», continuó Elizabeth, sintiendo cómo la ira llenaba su pecho. Julia gritó y, sin poder controlarse, comenzó a llorar y a gritar. «No», exclamó. «Fuiste tú quien la golpeó con la pala porque no dejaba de llorar todo el camino. Y luego, cuando te diste cuenta de que estaba muerta, la trajiste aquí y la enterraste». Julia comenzó a reír a carcajadas, arrancándose los cabellos de la cabeza. Estaba claramente fuera de sí. Los agentes de policía llamaron de inmediato a una unidad psiquiátrica y el señor Howard, mirando a su esposa con horror, estaba atónito. «Señorita Peterson», se dirigió a Elizabeth el señor Howard, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo supo que fue Julia?». «Señor Howard, usted sabe lo mucho que me gustan los niños. Y ese día, me llamó el director. Cuando regresé, la niñera me informó que Patricia había desaparecido. Y luego su esposa me amenazó varias veces», explicó Elizabeth, observando la reacción del señor Howard. «Pero todo se aclaró cuando ella vino a verme a la cárcel». «¿Ella vino a verle?».
Se sorprendió el señor Howard. Sí, fue entonces cuando se le escapó que todo lo había planeado, dijo Elizabeth, inclinando la cabeza. El señor Howard se tomó la cabeza con las manos y sintió como el peso de lo ocurrido presionaba su pecho. Perdóneme, señorita Peterson, rompimos su vida, dijo con sincero pesar. No es su culpa, respondió Elizabeth, dándole un leve toque en el hombro. No es culpa suya. Después de que todos se marcharon, Elizabeth regresó a su casa. Sintiendo como el frío la atravesaba hasta los huesos, preparó un té y se sentó junto a la ventana, tratando de entender qué le depararía el futuro. Al día siguiente, Elizabeth despertó temprano por una llamada telefónica. ¿Hola?, preguntó Elizabeth, algo desconcertada. ¿Señorita Peterson? La voz del señor Howard era firme, pero tranquila. Soy el señor Howard. Llamo para comunicarle una noticia importante. Quiero conseguir la revisión de su caso para que se le retiren todos los cargos. Elizabeth sintió como su corazón aceleraba. Se incorporó en la cama, apretando con fuerza el teléfono en su mano. ¿Qué? Casi no podía creer lo que oía. ¿En serio? ¿Quiere ayudarme? Sí, me he dado cuenta de que fue injusto acusarla de algo que no hizo. Haré todo lo que esté a mi alcance para llegar a la verdad, señorita Peterson. Ya me he puesto en contacto con abogados y espero que pronto el tribunal revise su caso. Se le retirarán todos los cargos. Las palabras del señor Howard sonaron como música para sus oídos. Estuvo unos segundos sin poder articular palabra, pero luego se armó de valor. Le agradezco mucho, susurró finalmente. Me ayudará muchísimo. Haré todo lo que pueda. Nos veremos en el juicio. El señor Howard colgó, dejando a Elizabeth sorprendida. Cuando dejó el teléfono y se recostó sobre la almohada, toda la pesadez del pasado parecía irse desvaneciendo poco a poco. El día en que el tribunal oficialmente retiró todos los cargos en su contra, Elizabeth sintió que su vida volvía a encarrilarse. Salió del edificio del tribunal con orgullo y una paz interior que no había sentido en años. Pero debía seguir adelante, buscar nuevas oportunidades. La primera parada, el jardín de infancia donde había trabajado antes de que su vida se derrumbara. Cuando entró en la oficina de la directora del jardín de infantes, la atmósfera era densa, como las nubes antes de una tormenta. La señora Gray estaba sentada detrás de su escritorio, hojeando lentamente unos papeles, pero cuando vio a Elizabeth, se sorprendió mucho. Señorita Peterson, dijo la directora con una sonrisa suave, señalando la silla. Me alegra verla. Por favor, siéntese. Elizabeth sintió como su corazón se apretaba. Ya había imaginado este momento muchas veces, pero aún así resultaba complicado. Se acercó a la silla, se sentó y se arregló el cabello nerviosamente. Si supiera lo contenta que estoy, respondió, intentando sonreír, pero en sus ojos había inquietud. La señora Gray permaneció en silencio durante un tiempo, observando atentamente su rostro. Elizabeth no podía entender qué era lo que la directora trataba de encontrar en su mirada. ¿Tal vez simpatía? ¿O acaso duda? Señora Gray, me gustaría volver a trabajar en el jardín, comenzó Elizabeth. Elizabeth, no voy a andar con rodeos, dijo finalmente la señora Gray, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Fuiste la mejor empleada, siempre valoré tu trabajo. Cuidaste a los niños como nadie más. Pero sabes bien cómo reaccionarán los padres si descubren que en el jardín trabaja una persona con antecedentes penales. Elizabeth se estremeció ante las palabras de la directora, como si la hubiera golpeado en la cara. Sintió que le costaba respirar. Aún no estaba acostumbrada a cómo el mundo la veía después de lo ocurrido. Pero ustedes saben cuál es mi situación, dijo Elizabeth con mesura. Se han retirado todos los cargos. No soy culpable de lo que ocurrió. Les pido, por favor, mírenme no como una criminal, sino como la persona que era antes. Lo sé,
Elizabeth, respondió la señora Gray. Su voz era suave, pero había una sombra de pesar en ella. Y me gustaría ayudarte, pero entiendes que nuestro pueblo es pequeño. La gente ha estado hablando de lo sucedido durante mucho tiempo. No puedo permitirme poner en riesgo la reputación del jardín, aunque estés completamente inocente. ¿No se puede hacer algo?, preguntó Elizabeth con una mirada casi suplicante. Por favor, dame una oportunidad. Estoy dispuesta a trabajar. Quiero volver a cuidar de los niños. La señora Gray apartó la mirada y miró por la ventana. Elizabeth vio cómo su rostro se tensaba y sus ojos se volvían tristes. No sabía qué decir a continuación. No puedo, Elizabeth, dijo la directora con dolor en la voz. Lo siento mucho. Elizabeth sintió cómo su corazón se rompía en pedazos. Se quedó sentada, incapaz de decir algo, y las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo estaban a punto de brotar. Se levantó, sin saber qué hacer, y de repente dijo: Lo entiendo, señora Gray. Gracias por escucharme. Intentó sonreír, pero fue algo doloroso, nada sincero. La señora Gray asintió en silencio y Elizabeth salió de la oficina. Caminó por el pasillo y cada paso resonaba como un eco. Elizabeth salió del jardín y se dirigió a la parada del autobús. Sus pasos eran pesados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en un banco y miró las nubes que seguían deslizándose lentamente por el cielo, sin importarle su dolor. Era necesario empezar de nuevo, y sabía que no sería fácil encontrar un nuevo lugar de trabajo, pero lo más difícil era darse cuenta de que su pasado siempre estaría sobre ella, como una sombra. Por más que intentara volver a la vida normal, no dependía solo de ella. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y en ese momento sintió como ese vacío la absorbía. Sin embargo, no tenía intención de rendirse.